Siguiendo con la inmunidad humoral, vamos a hablar ahora de un concepto que se ha repetido ya anteriormente, y es el de la respuesta inmune humoral primaria y secundaria. Fundamentalmente, quiero con este siguiente cuadro que vosotros mismos podáis intentar ir respondiendo o ir rellenando los ítems de los cuadros que estoy escribiendo, porque en gran parte estamos entrelazando conceptos que ya hemos visto previamente. La diferencia fundamental entre la respuesta inmune primaria y secundaria es que la secundaria es mejor en todo, ¿de acuerdo? Es mejor en todo. Siendo más concretos y más específicos, vamos a ir viendo apartado por apartado. Recordemos que la respuesta inmune primaria es aquella que se produce en el primer contacto, en el primer encuentro con el antígeno, y la secundaria es la que se produce cuando se puede en los contactos segundo y subsiguientes. Entonces, el primer apartado que diferencia la respuesta inmune primaria de la secundaria es que la respuesta inmune primaria es más lenta, tarda más tiempo en producirse, porque el sistema inmune aún no ha generado, no estaba preparado para ello. Sin embargo, en la respuesta inmune secundaria ya la respuesta es más rápida, es decir, no necesitamos tanto tiempo para poder generar ese ataque al agente que nos está atacando. Otra diferencia importante es los isotipos de inmunoglobulinas. Sabemos que la respuesta inmune primaria, la gran parte, la mayoría de las inmunoglobulinas que se producen son del tipo IgM. De hecho, la IgM siempre va a ser un buen marcador de infección aguda o subaguda. Sin embargo, a partir de la respuesta inmune secundaria, además de la IgM, porque hay que decir que la IgM también se sigue produciendo, lo que más va a predominar va a soler ser la IgG. Sin embargo, también a veces se produce en función del tipo de linfocito, del tipo de interleuquina, se puede llegar a producir IgA o incluso IgE, ¿de acuerdo? Bien, lo siguiente es el apartado de títulos, es decir, la potencia de la respuesta. ¿Cuántos anticuerpos vamos a poder generar? Cuantos más anticuerpos generamos, más potente es nuestra respuesta. Entonces, en el caso, obviamente, de la respuesta inmune primaria, son títulos bajos. Sin embargo, ya en la secundaria vamos a conseguir títulos potencia mayor, ¿de acuerdo? El tiempo de meseta se refiere a la duración de la acción, es decir, cuánto tiempo esos anticuerpos van a estar, digamos, en niveles aceptables como para poder estar generando una respuesta. Por supuesto, será una respuesta, un tiempo de meseta mucho más largo en la respuesta inmune secundaria respecto a la primaria. El tipo de antígeno, pues por supuesto la podéis responder ya. Sabemos que solamente se puede generar respuesta inmune secundaria con los antígenos T dependientes. Los antígenos, tanto T dependientes como T independientes, en el primer contacto podrían generar respuesta inmune primaria. Afinidad. Bien, repasando un concepto que ya vimos antes, la afinidad en la respuesta inmune primaria era, ¿os acordáis del ejemplo del boli que cogíamos con la mano de forma suave? La afinidad es relativamente baja, te digo relativamente porque ya existe una buena complementariedad entre el antígeno y el receptor de la superficie del linfocito B. Sin embargo, en la respuesta inmune secundaria hablábamos de un concepto que se llamaba la hipermutación somática o fenómeno de maduración de la afinidad, que eran una serie de, digamos, mutaciones puntuales que se producían a nivel de las regiones hipervariables de la FAB, es decir, de la región de unión al anticuerpo de la inmunoglobulina. Eran las llamadas las CDR. Había CDR1, CDR2 y CDR3. Pues bien, eso es lo que hacía que a partir de los siguientes contactos cada vez agarráramos el antígeno con mayor afinidad, con mayor avidez. ¿Qué células desencadenan la respuesta inmune primaria? Es el caso de las células B nativas, es decir, células B, linfocitos B que ya se han desarrollado, pero aún están, digamos, vírgenes, ¿vale? Linfocitos B vírgenes. Sin embargo, la respuesta inmune secundaria la van a generar los linfocitos B memoria. Un marcador característico que los diferencia es, en el caso de las células B nativas, son CD45 RO, y en el caso de los linfocitos B memoria, CD45 RA, porque por lo demás morfológicamente son muy similares. Y por último, hablar del concepto de switching. El concepto de switching no es más
que el cambio de isotipo. Es decir, cuando hablamos de la respuesta de la sinapsis inmunológica, os acordáis que era necesaria una molécula que se llamaba la CD40 con la CD40 ligando, y esa unión daba lugar a que ese linfocito B pudiera cambiar su inmunoglobulina de superficie, o sea, es decir, la producción de sobre todo inmunoglobulinas M y D, a otro tipo de inmunoglobulinas, es decir, a inmunoglobulina G, A o E. Pues bien, en el caso de la respuesta inmune primaria no se produce, seguimos produciendo IgM. Sin embargo, la respuesta inmune secundaria sí que se produce. Podemos empezar a producir otra serie de inmunoglobulinas.